Y hay desde las entradas, frutas, yogurts, avenas por ahí, que leche de almendra, que leche de soya, panes, que integrales, que de masa madre. Estoy hablando de un desayuno, jugos, que el verde, que de naranja, que de zanahoria. Después te pasas a los guisados, que chicharrón en salsa verde, que tinga, que por ahí están las cazuelas de pancita, que por ahí tuvo birria. Sigues avanzando y está por allá, que hubo barbacoa, que hubo carnitas. Te das un giro y hay un trompo de pastor y está el pastorero y pasas por ahí otro lado y está una islita ahí donde hay un par de chefs que están preparando sushis a tu gusto. Pero imagínate que tú llegaras a este buffet, brunch se llaman, y dijeras, desde el momento en que llega el mesero y te preguntara, buenos días, ¿quiere café? No, gracias. ¿Algún jugo? No, gracias. Bueno, mire, le explico cómo funciona. Por este lado tenemos las entradas, jugos, frutas. Por este otro lado están panes. Por otro lado también tenemos pastas. Por otro lado también tenemos aquí carnes y hay una parrillada por ahí. Y son hablando de un desayuno, ¿eh? Eh, Hay ribeye, hay costilla, hay pastor. También ahí están la zona de los caldos. Te decía yo pancita y birria. Hay pozole, porque es así, ¿eh? No, gracias. Y bueno, con esta introducción, con ese contexto, es que a reserva de que alguien quiera comentar algo, vamos a orar. Si alguien quiere comentar algo, puede hacerlo. Y si no, nos arrancamos. Porque si no, yo le jalo la hebra y me voy. Bueno, conforme vamos avanzando todos los días en Cristo, Él nos va enriqueciendo con su palabra y también en nuestras vidas para, como quedamos el sábado pasado, para bendecir a otros. Este es el punto. Tanto Dios ha dado a ti y a mí como padres, que hoy es un hecho, que la idea es bendecir a nuestros hijos. Aún el más incrédulo por ahí, sin conocer a Dios, seguramente se le ha escapado la expresión, Dios te bendiga, hijo, Dios te guarde, Dios te lleve con bien. Y el chico, el joven, aún el adulto, no tiene ni la menor idea lo que le está deseando su papá, su mamá. Y hoy vamos a hablar conforme ya el bombardeo comercial ya arrancó, ¿verdad? El Día de la Amistad y del Amor. Mm, a partir de lo que fui haciendo esta semana, finalmente Dios me guió a compartir esto desde ciertas experiencias bíblicas y personales. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que lo que hoy vamos a estudiar en su palabra sea algo que aliente tu corazón. Al ser un día del amor y de la amistad, pues la idea no es te invito a un velorio, ¿verdad? Te invito a trabajar. No, o sea, pues es un motivo para, ¿qué hacemos? ¿Qué te regalo? ¿A dónde vamos? Vamos a orar. Dios, muchísimas gracias. Gracias porque de entrada aquí, por tu amor, nos tienes a la luz de la palabra, expuestos a las escrituras, en donde tú plasmaste tu amor y ahí es reflejada la luz de lo que tú significas ante vidas que caminan en la oscuridad, sin sentido, sin razón, en un túnel totalmente desconocido, en un pozo
totalmente de desesperación, pero siempre, Padre, como tú bien lo has prometido, proveyendo la salida y equipándonos a nosotros como la preciosa oportunidad que tuvimos un día de conocerte, de escucharte y de abrir la puerta de nuestro corazón y a través de lo que has transformado poder llevar a otros y heredar bendición. Te pedimos porque hoy podamos contemplarte como lo que tú eres, el gran amante, y podamos deleitarnos y disfrutar y afirmar nuestra vida en que alguien tiene un profundo interés por nosotros. Sigue permitiendo que la gente te busque, te encuentre, te acepte, te siga y se enamore de ti. Guía a todo Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, se me pasó a orar, pero bueno, van en camino Gris, Adrián, Sandy, seguramente Lupita y alguien más. Un equipo de creyentitos que desde hace muchos años, 30, 32 por ahí, van a Salamanca a compartir de Cristo. Un viaje pesado, un viaje de muchos accidentes, de paros, de reparaciones en la carretera, pero Dios nos mueve y en su amor dejamos muchas cosas. Yo llegué a ir 2 años constantes a Veracruz a compartir estudios, después fui a San Luis Potosí, después fui a Perú, luego fui a Salvador, también fui a Guatemala y ahí un amigo y yo ahorrábamos y en el caso de él, sus vacaciones tomaba la decisión de gastarlas en ir a compartir con los creyentes y a ganar las almas junto con la gente que estaba en aquellos lugares, porque nos invitaban a, a hablar de Cristo algún familiar, con algún conocido por ahí, dábamos una enseñanza, orábamos y éramos muy alentados. Yo pienso que fue la base doctrinal y de una vida totalmente libre. Al pasar allá un mes, más o menos, en cada viaje, con creyentes, aislado de aquí, para mí era una especie de retiro espiritual en donde no trabajaba yo. Yo no tengo vacaciones como algún empleado, ¿verdad? Sino gracias a Dios puedo aprovechar y programar. Sin embargo, como este lunes que es puente, pues la gente no viene, no porque yo lo disponga, pero no trabajo así, pero de alguna manera mis hijos van determinando mis días de vacaciones, pero cuando yo era soltero, junto con este amigo soltero, en sus vacaciones yo me adaptaba a él e íbamos a estos lugares en donde la gente también allá estaba de vacaciones y podíamos compartir más con ellos. Todo esto, sin conocerlos, es producido por algo que Dios a su vez ha puesto en nuestras vidas y lo que un día recibimos, de gracia recibiste, de gracia da. Así es que bajo este ambiente de la sociedad, del consumismo, se derrama mucho dinero en este día a través de desde un papelito, una notita, un carro puesto con post-it de una chavita detallista. Ya hay pocas chavitas detallistas. Les han robado a la mujer el romanticismo y aquella única chispa que Dios puso en el detalle en la mujer. Hoy, entre que trabajan, entre el celular, hasta su aniversario se les olvida el de sus padres y pues ya para qué te digo de los hombres, ¿no? Pero todavía vemos por ahí en las esquinas que está vendiendo las rosas, recordándonos lo que viene,
y aquel de la publicidad que aprovecha la ocasión para hacerse de dinero. Eh, Fui a visitar en esta semana una casa de actividades para adultos mayores que me recomendaron ahí en el centro de Tlalpan para invitar a mi mamá a que si quería ir de entrada por salida, te dan la opción de 1, 2, 3 o 5 días a la semana. Tienes la alternativa de entrar a las 8 de la mañana y salir a las 6 de la tarde, o puedes llegar a las 9, a las 10 y salirte antes de comer, o puedes que llegar a las 10 y comer ahí y salir a las 4, dependiendo de las actividades que tengan. Así es que mi mamá aceptó y me fui con ella. Me fui con ella por cuanto ella hizo una expresión. Cuando le hablé por teléfono para ver cómo estaba, me dijo, pues aquí metida. Ah, yo qué, ma. Bueno, mira, precisamente no tengo paciente. ¿Qué te parece si vamos a desayunar y te invito y vamos a ver un lugar para ver qué opinas? Y que me dice que sí. Entonces desayunamos, mi padre, y de ahí nos fuimos a este lugar. Se llaman residencias, hoy no se llaman asilos, porque el escuchar un asilo es como que un abandono, una crueldad, un ya no te aguanto, me deshago de ti, ¿dónde te pongo?, etcétera. Una cárcel, ¿no? Hay todo este antecedente de abandono de los asilos, en donde adultos enfermos, con Alzheimer, con Parkinson, con dificultades, incontinencia de funciones de renales, dificultad para comer, pues alguien se hace cargo. Siguiendo en el mismo contexto del amor y de la amistad, cuando llegamos y tocamos, hay una policía, una mujer policía, que en el momento en que nos ve en la reja, inmediatamente, de una forma amable, me encuentro con eso, ¿no? Que dice, sí, dígame, buenos días. Ah, mire, hablé con la licenciada Marta. Ah, sí, ¿cuál es su nombre? Soy Gustavo Bello, permítame. Y entonces marca por un interfón y avisa dentro de la residencia a otra persona y dice, está aquí el señor Gustavo Bello. Y se ve que le dan la instrucción de que le diga que yo pase. Pase usted, por favor. Buenos días. Hola, señora. Pase. Bienvenida. La poli. Uy, pues mi mamá se sentía así como que, pues, ¿quién llegó, no? O sea, la reina. O sea, ¿qué me prepararon? Pues, ¿de qué se trata? ¿O cuánto nos va a costar? Sin embargo, mi mamá así como que, pues, a ver, ¿a dónde vamos, no? Yo no le había dado detalle, porque ni yo lo conocía, pero nos encontramos con eso. Inmediatamente al subir, se encontró una, una subdirectora de la residencia, porque yo había hablado con la directora, una señorita Guadalupe Ramírez, más o menos de unos 45 años, igual con una gentileza. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me dijo la licenciada que estaban ustedes interesados. Mire, le platico. Y empieza, pero con una ternura, a hablarnos qué era aquello. Y a la vista teníamos un jardín. Miren, por ejemplo, pues ahí está este jardín. Es muy grande. Es un lugar que abarca la manzana si conocen el centro de Tlalpan, son casonas y eran ex haciendas de a media manzana cada espacio de estos. Es un lugar, ahí vivió Miguel de la Madrid, ahí vive Claudia Sheinbaum. Es un lugar nice, tipo Polanco, Pedregal, nada más que aquí es todavía un lugar clásico. Así que aquel muro de aquel lugar era de piedra, su entrada de madera, muy bonito.
y con muchos espacios dentro del lugar, entre ellos jardines internos. Y aquí está este jardín. Vengan, vamos a recorrerlo. Y ahí vamos, y mi mamá nunca dijo, no, 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 ¿a dónde me llevas? No, 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 no. Era tal la gentileza que inmediatamente empezamos a seguirla. Pues aquí tienen, este es el lugar en donde se les da fisioterapia. Mire, por ejemplo, y salía una persona adulta de ahí. Ella viene ahorita de su fisio. Está incluido si usted quiere y viene medio adoloridita o nada más quiere un apapacho. Usted nada más nos dice, la programamos y nuestra fisio le da su sobadita. No, pues padre, ahí tiene como 6 camas de estas de masaje y, y aquí está un cuarto de lectura y le pregunta a la mamá, ¿le gusta leer? Pues no, no leo mucho, dice. Ah, pues aquí podría encontrar algo que le pudiera gustar. Y le dice, mire, tenemos clasificados diferentes libros y es una sala muy acogedora en donde puede pasar usted un tiempo y leer algo que a lo mejor no conoce, pero que le pudiera interesar. Claro, son personas que no trabajan en un reclusorio en donde son custodios. No sé si ven en las noticias en donde dice custodio penitenciario y ¡pum! Cachetadones ahí a un muchacho de 17 años y lo demandaron porque quedó grabado y ya lo corrieron al cuate. Bueno, pues no, esta persona no trató así a mi mamá porque no es una custodia de un reclusorio, ¿verdad? Ni de un penal. Ahí también hay un penal de menores en Tlalpan en donde les platicaba que hace unos días fue un amigo a testificarle a un joven de 17 años, porque también existe esto, un penal de menores. Pero aquí no es un penal, así que desde que entra, se encuentra con alguien que de veras se los prometo. Decía, ¿cuándo se habrá convertido esta persona? Con una gentileza, dice la Biblia que seamos amables para con todos. A nosotros nos invita como creyentes a ser amables, a no ser contenciosos. Dice aquí en su palabra, ¿verdad? En segunda de Timoteo 2:24, fíjense bien, vamos a leer segunda de Timoteo 2:24, por favor. Estamos para los que están entrando en el tema del amor de Dios, en este ambiente que hay del Día de la Amistad y del Amor, ¿eh? Pero vamos a comprender bien esta palabra que ya está más que pisoteada por el diablo y es comercial y para muchos hoy esto es inexistente. Este es el punto. Así es que al no haber entrado mi mamá a un penal, sino a un lugar en donde el propósito de estas personas preparadas y capacitadas estén a gusto, nos encontramos con esto, ella y yo, desde la policía, desde la policía. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amable para con todos. La policía, la mujer policía, ni me conocía ni a mi mamá, ni iba recomendado por el presidente, ni por Trump, ni por nadie, sino que es una persona que está ahí para ser amable para con todos, independientemente quién sea, cuánto traiga o en qué llegó. Bueno, este fue todo el ambiente desde que iniciamos hasta que terminamos el recorrido, en donde de repente se cruzó por ahí, ah, pues precisamente, mire, y aquí está nuestra fisioterapeuta. Oh, Irma, mira, te presento a nuestra fisioterapeuta. Y la señorita, la fisio, bien linda, como cuando estábamos nosotros en campaña, en un evento. Hola, bienvenido, pasa usted. ¿Quién te invitó? Siéntese por acá, es la primera vez que viene. Igual acá. Ay, qué gusto. Nos encantaría poder estar aquí con usted, que viniera, que
Si tiene por alguna molestia, pues váyase preparando y me dice, y yo con muchísimo gusto le ayudo a que esta torcedura que se amaneció chuequita, y mi mamá sí, ¿no? Dice que tiene que ser amable para con todos. Actitudes amorosas sin mérito alguno. Actitudes amorosas. ¿Cuál amor? O sea, pues el trato hacia alguien que sin mérito alguno ya es recibida de buena manera. Es una especie así como que bienvenida a casa. Quizá mejor que llegar a su propia casa. Después nos encontramos con la cocinera, nos las presentaron, dijeron, ah, mira la señora Norma, aquella chica que nos estaba dando el recorrido, está viendo si se queda con nosotros algún día. Uy, no, dice la cocinera. Usted cuando pruebe mi comida ya no va a volver a querer comer en ningún lado. Y justo estaban en la hora de la comida todos los adultos mayores y todos así dándole. Y era un hecho que no había gente haciendo cara ni vomitando. Y entonces dice, pues nada más véalos, no dejan nada. La clave aquí es que durante toda nuestra vida, por circunstancias muchas veces fuera de nuestro control, fuimos maltratados, fuimos menospreciados, rechazados, fuimos desplazados, y esto fue borrando la palabra y aquella expresión de que alguien se interesara por nosotros. Vamos a leer Romanos 5, versículo 6. Sin mérito alguno. ¿Por qué trataban así a mi mamá unas personas que ni siquiera la conocían? Y a mí también. Nunca me preguntaron ni cuánto ganaba, a mí, ni dónde trabajaba, ni en qué había llevado a mi mamá. No me preguntaron dónde vivía, no me preguntaron cómo me apellidaba, ni si me decían Pancho o Don Gustavo, nada. Solamente era un trato incondicional, sin mérito alguno, sin carta de recomendación. Nunca nos preguntaron, ¿trae usted alguna referencia? Porque hasta cuando quieres contratar algo te ponen ahí 5 referencias, que alguien hable bien de ti para un crédito, ¿no? Probar a ver si eres confiable. No vaya a ser que seas alguien que pide y nunca paga, y, o que realices cualquier actividad y que no cumple y que solamente comete fraude. Dice en Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, aún tú y yo, sin poder hacer nada, sin mérito alguno, sin ninguna carta de recomendación, ahí todo en el penal, dice la Biblia, muerto en tus delitos y pecados, en un penal materialmente, no tras de las rejas de un reclusorio, sino de nuestra propia vida, de nuestra soledad, de nuestra frustración, de nuestros complejos, de nuestros rechazos, de nuestras heridas, heridas que nos marcaron. Te golpearon tus padres, se divorciaron, heridas que fueron profundas y quebrantaron nuestra alma. Y finalmente borraron, el diablo se encargó a través de las diferentes circunstancias, básicamente infantiles, borrar la palabra amor. Y cuando hoy tú llegas con una persona y le dices, Dios te ama, no tiene ni siquiera la menor idea de que es una decisión del día del amor. No. Así es que dice aquí que Cristo
Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y estas chicas, sin mérito alguno, ni de mi madre que es la interesada, y menos mío, nos trataban así. Dice, a su tiempo murió por los impíos. Y vamos a leer el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nunca le preguntaron a mi mamá, ¿pero cuántas pastillas toma? ¿Pero tiene control de esfínteres? ¿Pero no es gruñona? ¿Pero sus hijos la aman? ¿Pero se baña a diario? Nada. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Era un trato incondicional. El amor que Dios tiene por tu vida y por mi vida es así, es incondicional de entrada. No pone requisitos, no requiere referencias, no tiene que ver con lo que tú eres, ni con lo que hiciste, ni con lo que pudieras ofrecerle. Tampoco le preguntaron, pero ¿sabe tejer? ¿Hace usted gimnasia? ¿Lee? ¿Cómo? No. O sea, imagínate que le preguntaran, ¿le gusta leer? Pues no. ¿Cómo que no le gusta leer? Pues entonces, ¿qué hace? ¿Nunca ha leído nada? ¿Que no sabe leer? No fue así. Me estaba yo discipulando con esta chica. Ah, entonces, mire, pues está padre porque aquí podría encontrar algo que le gustara. Tenemos clasificados los diferentes temas y podría ser alguno de su interés. Mire qué agradable está los sillones, tenía su lamparita ahí, motivando a mi mamá, no desalentándola, alentándola que no sabe leer, aquí le enseñamos. ¿Hace alguna manualidad? No, pues no, dice mamá. No se preocupe, le dice. Aquí tenemos muchas, desde bingo, damas chinas, jugamos lotería. Entonces le digo, le gusta mucho el bingo. Así le digo a la señorita, uy, aquí nadie se pierde la hora del bingo, porque aparte hay premios. Entonces ya mi mamá como que se empieza a enganchar más. Siendo aún pecadores, Dios mostró su amor para con todos, independientemente de qué hubieras, haces, eres, tienes o traumas. Nunca le dijeron a mi mamá, ¿y sus papás? ¿Tuvo papás? No. ¿Tuvo hermanos? ¿Cómo la trataron? ¿La echaron al pozo? ¿La quisieron vender? No. Estoy refiriéndome a los estudios pasados, ¿verdad? En donde los hermanos por división. ¿Es usted ranchera o es de aquí de la ciudad? ¿Es penosa? ¿Está complejada? ¿Es usted buena abuela? ¿Es coda? Nada. No tuvo que llenar un formato. Mas Cristo mostró su amor para contigo sin formato alguno, sin mérito alguno, sin referencia alguno. Dice el versículo del 10 al 11 de Romanos 5, porque siendo enemigos, ¿sí? La Biblia dice, Juan Manuel, si ustedes ven que lo sigo invitando los martes, la predicación que da Juan Manuel de León los martes a las 8 en el canal de G316, la página oficial de nuestra obra, él recalcó esto, o sea, que Dios cuando llega a una vida nos va transformando de día en día, porque cuando el hombre pecó, aquellos primeros pobladores, Adán y Eva, el pecado entró. Y aquella semejanza de que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza se perdió. Y de semejanza al amor al Padre no tenemos nada. Somos enemigos de Dios. Eso es lo que somos a partir de que el pecado entró y destruyó todo. Nos convertimos en enemigos de Dios.
Y entonces imagínate que mi mamá hubiera llegado, ay, Poli hipócrita, ¿cuál buenos días y bienvenidas? Ni nos conocemos. Aparte usted está bien prieta. No, ¿verdad? Pero muchas veces sí estamos internamente amargados contra tú. Pásele, bienvenida. ¿Y esta qué? Ni me conoce, es como todas, que empezara mi mamá. Vámonos de aquí. Es una bola de hipocresía. Y la gente tiene esta idea de que Dios es así. Dice el versículo 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así es que cuando Cristo llega a tu vida, reconcilia aquello que el pecado rompió. Dios, fíjense bien, Dios no busca en el día del amor y de la amistad, hablando del amor de Dios en primer lugar, Dios no busca perfección, busca conexión. ¿Qué estaban haciendo estas chicas? Conectando con mi mamá. No estaban buscando qué aptitudes llevaba. Mi mamá es maestra. Bueno, estudió. Nunca le preguntaron, ¿y qué estudió? ¿Qué hizo? ¿Me podría traer su título? No es Patito, no es de Santo Domingo, ¿verdad? Nada de esto. ¿La amaban? No, en su vida la habían visto. Ahí entendí lo que hace Dios cuando nos explican y tú y yo predicamos, Dios lo que quiere contigo es tener una relación. Y encontré esta palabra extraordinaria, conexión. ¿Cómo vi esto? Cuando este personal estaba conectando con mi mamá. Y soy honesto, conmigo también, ¿eh? Bueno, yo te voy a decir algo. Si por alguna razón Dios permite que llegara viejito, viudo y sin hijos, mm, no descarto poder de ir 2, 3 veces a la semana ahí a cotorrear con toda esta gente. Y sobre todo echarme mi masajito. Siendo enemigo, Dios se reconcilió. No había por qué. Tú y yo lo que hemos hecho son puras cosas equivocadas. Pero Él nos busca para reconciliarse. Dice el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así es que es necesario que el hombre, para que pueda conocer el amor de Dios, sea reconciliado, porque de entrada hubo un pleito en el pasado, como no tengo ni por qué explicarlo, como el que tú tienes con tus padres, de resentimientos con tus hermanas, y entonces en los pleitos pasados han traído heridas que como los tienen en enemistad, ¿no? Esto es muy claro, en enemistad. El problema es que cuando el amor de Dios, el amor de nuestros padres, el amor de la policía, de esta chica que estaba en la puerta y de todo el personal, te trata así y son amables, y tú has sido ya lastimado, herido, lacerado, y ya dudas de esto, surge algo. Nos creemos no merecedores de ese trato. Hemos sido tan afectados que cuando Dios llega y te dice, yo te amo, espérame, no te suicides, no te destruyas, no te desvíes, me interesa tu vida. Ya en el fondo, como tú y yo no hemos recibido un amor puro, incondicional, sino que siempre o estudias o te meto a trabajar, me decía mi papá, o estudias o te saco, o haces o lavas los trastes o no sales a jugar. Y con buenas intenciones, pero siempre fue condicionado. Siempre la cultura, la educación, la sociedad, las relaciones son condicionadas. Ingresar a un trabajo. Así es que entra mi mamá
entro yo y tú ves tanta amabilidad y lo primero que llega a tu mente es, ¿qué intenciones tendrán estas? Y entonces vemos a la gente malintencionada, algo quiere. No puedes recibir la gentileza de alguien porque algo quiere. Y eso lo hemos vivido muchos. Tú para poder obtener algo de tus padres tenías que medio calmar las cosas, porque si no lo hacías, sabías que no recibirías nada. Entonces ya que preparas el terreno, eh, ¿puedo salir con mis amigos? Eh, ¿Puedo comprar esto? ¿Me das para un gansito? Yo era fanático de los gansitos. Y entonces cuestionamos las intenciones del verdadero amor y nos preguntamos, ¿será verdadero? ¿Será genuino? Por eso, tan pisoteado el amor de Dios, y voy a ponerlo como, pues como de donde partí, el día del amor y la amistad. Sí, parecería solamente un día. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la afección que tenemos de rechazar el amor de Dios, como ya había medio introducido al principio, es que tiene que ver mucho con quiénes somos para ver cuánto mereces. Y para esto, para algunos, apela y enseñorea su orgullo, y para otros, al contrario, nos hace chiquitos. Y entonces no te mereces que te traten bien. Y lo que Dios quiere es que tú entiendas que con respecto a Él, su amor no depende de lo que tú hiciste, fuiste o has logrado. No depende de tu productividad, no depende de tu estado civil. Nunca le preguntaron, ¿es viuda está viuda o casada? ¿O solterona? No, era personal. Era una conexión personal que estas personas estaban haciendo con mi madre, conectándola. Estaban tratando de conectarla, no de engañarla, ¿eh? Porque estábamos ahí viendo lo que había. Nunca nos mintieron que había 6 camas de fisio, que también había otra área de rehabilitación, porque hay adultos que se caen ahí mismo o en otro lugar, o en una visita, en una salida que fueron con sus familiares y ¡pum! Se les cayó en el restaurante. Y hay un departamento especial para rehabilitar al fracturado, que al que tuvieron que operar, o al nada más al que se lastimó. Y ahí estaba, era un hecho. No nos engañaron con que había una sala de tele. Tampoco nos enseñaron que había una sala de tele con una tele bien grandotota y les ponen sus series. No era negociable el trato. El amor de Dios no es negociable. No es una transacción en donde, ¿qué me das que te doy? No, no le estaban pidiendo nada a mi mamá. Bueno, ni siquiera el precio le estaban dando. No para no asustarla. No, no, no. Insisto, cuando Dios llega a tu vida, cuando tú vas a la palabra, lo primero que Él quiere es conectar contigo. Olvídate que hemos visto obedecer, seguirlo, servirlo. Hoy no, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de lo que tu alma y mi alma necesita, la conexión con el amor. Para muchos este día es horrible, o porque terminaron con la novia, con el novio, porque están solteras, o porque tienen varios y no saben con cuál, o porque, como hoy les pregunto a los jóvenes, ¿y tu novia? ¿Para qué? Y los amigos, pues ay, de vez en cuando se ven. Y aquí nos encontramos que entonces nuestro valor está pisoteado. Dice la Biblia, siendo pecadores, y pecado significa muerte, nuestro valor, voy a tener que utilizar este término que no me gusta mucho desde el punto de vista bíblico, pero
La Biblia menciona que nadie tenga un concepto de sí mismo sino el correcto. Esto se refiere a la autoestima. Y la autoestima, en términos prácticos, es que mi madre haya llegado a este lugar y no es hipócrita ni me saluda así usted. Ojalá y que hacía saludar a su esposo. Mi esposo era igual, era bien amable con la gente, pero conmigo era un pelado. Así queda uno como agresivo, así como arisco, ¿no? La mula no era arisca, sino los golpes la hicieron. Entonces ya no creen y llegan así. Llegas a Cristo, se te acerca alguien a compartirte de Cristo, le hablas a tus hijos y ponen una carota larga. Y ya no quieren saber de esto, ¿no? Porque han sido esto, golpeados. Y porque hay una, por decirlo así, una métrica, ¿no? De, ¿te lo mereces? ¿Qué tienes? O al revés, lo exiges, ¿no? Las leyes de Polanco, menospreciando a los policías. O el policía de la penitenciaria cacheteando al muchacho porque eso era lo que se merecía. El amor de Dios, que lo que pretende es conectar, es algo que Él va desarrollando. Ayer la intención era que conectaran con mi madre, pero va a implicar un proceso, implica un tiempo. Sabemos todos que una planta no crece de inmediato, se cultiva y luego se cuida, se riega a través de pequeños detalles. Y Dios va teniendo pequeños detalles para con nosotros. Vamos a ver algunos de ellos. Salmo 139:13. No sé qué heridas tengas, pero en este salmo, en el Salmo 139:13, independientemente de quién sea tu madre, cómo fue tu hogar, tú tienes que saber que hay alguien que te creó y que te ama, que le interesas, que tiene un plan, pero que pues no tienes ni idea de qué es esto, porque la, el ambiente hostil ha borrado, dice la Biblia, los afectos naturales en el ser humano. Y entonces dice el Salmo 139:13, porque tú Dios, me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hubo alguien que te concibió y es Dios. No, no eres fruto de la casualidad. No eres fruto de una noche romántica de tus padres que te le chispaste. No, Dios concibió nuestras vidas desde el vientre de nuestra madre. Ahí ya estábamos tú y yo en su mente con un proyecto sin haber hecho nada. Ni había ido al kinder, ni había ido a la primaria y había sido el más aplicado, ni había estado en la escolta, ni me portaba bien, ni hacía travesuras, ni a todo obedecía a la primera, ni era atento, nada de esto, nada de esto que nos bombardea el mundo. Ay, sí es bien lindo, es bien obediente, y entonces está escuchando el hermano y él no es. Siempre las comparaciones. Raquel y Lea. Esta está bien bonita. Mas Lea era menospreciada. José, Benjamín, los dos hijos de Raquel, a quien Jacobo amaba, eran los consentidos y los hermanos los envidiaban porque habían sido los hijos de la amada de Jacobo, a quien él amaba, había amado toda su vida desde el principio. Y por tanto, imagínate tener un hijo de aquella a quien amabas. No era lo mismo que los hijos de las muchachas, que entre comillas formaban parte de la familia, pero jamás como los de Raquel. Y entonces empieza a ver estas distinciones y percepciones por parte de los hijos en hacia quién se enfocaban más los padres. Y voy al punto. Siempre los Empieza a predilectos. generarse un menosprecio por nuestra vida. Y tu vida ¿Qué? entonces, al ser menospreciado,
ya no vales. Voy a apagar los micrófonos porque a mí sí me distrae. Y al ratito se los abro. ¿Por qué crecemos entonces tan afectados hacia socializar, establecer una relación de amistad, casarnos, seguir adelante en el proyecto, por un menosprecio, por una baja estima, por una falta de conexión? Por tanto, el amor no es lo que nos han dicho, el amor es conectar. El amor es, al final, lo que hace Dios con nosotros y lo que hacen estas chicas, conectar con el otro. Me encantó esto, conectar con mis hijos. El amor no es que solamente yo trabaje para sostenerlos, forma parte de, pero mi interés en realidad es conectar con ellos, en darles educación. Pues hasta por ahí está la Universidad de la Ciudad de México, ahí está bachilleres, aquel joven que quiere, como Benito Juárez, hasta de Guelatao, un tío y luego fulano y sutano, Sor Juana Inés, que conozco ahí en Nepantla, donde nació, siempre tuvo quien la llevara a su más grande anhelo, crecer en la literatura, por decir Sor Juana. Y aquella doña Josefa Ortiz siempre encontró, todas son chavas de pueblo, y él también. Así es que en este sentido, aquel que quiere, alguien le echa la mano. Hubo un futbolista que vivía allá en el norte, ya se me olvidó el nombre, pero como muchos de los deportistas de hoy, voy a hablar de uno, por ejemplo, por cuanto es mi Acapulquito de mis amores, Jorge Campos, pues viene de lo que en Portugal le llaman las favelas, que son los barrios allá de la montaña, barrios bajos. Y Jorge Campos viene de ahí, y ahí jugaba en el barrio, en los llanos de Acapulco. Y de repente, ¡pum!, ya estaba en la selección de México y hoy es comentarista de Azteca 7 con el doctor García y con el otro cuate. Eso cualquiera, pero conexión, conexión, eso es lo que hace Dios, conectar contigo, conectar bajo esta incondicionalidad de no tienes que hacer nada. Y Dios conecta conmigo tal cual soy. Y va desarrollando en mí, fíjate bien cómo es el versículo, amarás a Dios en primer lugar. Pero dice ahí que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo crees que respondió mi mamá cuando nos fuimos ante estas chicas tan atentas? Con una sonrisa, salió con una sonrisa, entró con una cara de ¿a dónde me llevas? ¿A dónde me abandonas? ¿A dónde me traes? Pero dice, miren, vayan a Primera de Juan, capítulo 4, y dice así el versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Pongan atención en esto. ¿Cómo nos han distorsionado? Amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos y los cambiamos sin haberlo condicionado, los curamos sin no haberlos condicionado, nos desvelamos sin no haberlos condicionado y los cargábamos sin condicionarlos. Claro, después viene la adolescencia, la rebelión y lo que hemos estudiado y la conexión se empieza a romper.
porque ellos empiezan a buscar sus propias conexiones por otro lado. Pero dice aquí que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Trataron bien a mi madre, primero ellos a ella, y mi madre salió con una sonrisa agradeciéndoles a todos. Al final le pregunté, ¿qué te pareció? Pues no me lo imaginaba, me dice. No, no te imaginas el amor de Dios. No te imaginas cuando alguien, después de que tú y yo no menospreciamos, nos menospreciamos, y como Lea, nos menosprecian, llega alguien y te trata tal como eres. Lea era menospreciada, mas Dios la amaba porque desde las entrañas, desde la matriz, así la había concebido y había un plan para ella. Nos menospreciamos porque nos dijeron que estábamos chaparros, gordos, con los ojos saltones, la voz de pito, prietos, con la nariz chueca y solamente al de la nariz respingada. Entonces ahora vas a ahorrar para respingártela porque fuiste a escuela pública y el otro fue a privada, porque ni inglés sabes y no vas a creer, súmale y ahí vas a encontrar la respuesta. La baja estima ante los valores equivocados del famoso Día del Amor y de la Amistad. Pero Dios nos amó desde que nos concibió en el vientre de nuestra madre y espera el día en conectar contigo y sin condición alguna dio a Cristo para que borráramos todas nuestras faltas y su sangre nos limpiara de todo pecado y poder entonces andar con Él tal cual somos hoy. Y Él nos va cambiando, porque tú se lo vas pidiendo, porque ni tú estás a gusto con quien eres, ni a ti te gusta tu vida, por eso la destruyes. Y entonces el segundo mandamiento dice, una vez que tú ames a Dios, habiendo Él comenzado a amarte, no tú, habiendo ellas dado el paso de tratar bien a mi mamá, mi mamá responde al buen trato. Dice, ahora te amarás a ti mismo. Y con ese amor que tú te tienes, amarás a los demás. Y este es el orden. Amarnos a nosotros mismos. Es muy importante no tener que vivir bajo los estereotipos de qué hacer para ser aceptados. Lea cometió un error y Raquel también. Creer que por tener hijos Jacobo la iba a amar. Lea. Y Raquel, siendo estéril y teniendo el amor de su esposo, por cuanto no tenía hijos, también era una infeliz y creyó que al tener hijos sería ahora sí completa su felicidad. ¿Sabes que Dios le concedió un primer hijo a Raquel siendo estéril llamado José? Habiendo tenido a él, insistió y le pidió otro y le decía a Dios, dame otro, dame otro, dame otro, dame otro, dame otro. Como ya lo había dicho desde el principio en su nuera, ¿no? Rebeca es su suegra. No, es su suegra. Su suegra Rebeca llevaba a dos hijos gemelos y desde el del vientre contendieron ellos y le fue dicho que el menor serviría al mayor desde el vientre, ¿eh? Así es que en la lucha que tenía ahí de dolores porque los bebés estaban peleándose en el vientre, ella empieza a reclamarle a Dios y así a blasfemar y a quejarse. Y Dios bien lindo le aclara y le dice, no te preocupes, lo que pasa es que ahí tienes gemelos, hay dos criaturas ahí que serán dos naciones. Pero la expresión había sido, me quiero morir, con estas criaturas aquí peleando me quiero morir. Y también vimos que Raquel
le exigía a Jacobo, casi ahorcándolo, dame un hijo, me muero. Y él dice, espera, pues que soy Dios para haberte hecho estéril. Conexión, conexión. Y entonces hoy, al tú y yo buscar de cualquier situación, cosa, persona, bien, que el diablo, la sociedad y este mundo ha creado, haciéndonos creer que eso es lo que tú y yo necesitamos para estar completos, Dios llega y te dice, lo único que necesitas es que yo te acepte como tú eres. Porque delante del mundo nunca damos el ancho, o porque no tienes hijos. Y fíjate lo que pasó con Raquel. Habiendo tenido primero a José, Dios le concede un segundo hijo que se llama Benjamín. Pero dice la Biblia que en cuanto nació Benjamín, ¡pac! Raquel murió. Ni lo disfrutó. No era lo que necesitaba. Nunca disfrutó su vida. Nunca disfrutó de aquel que la amaba. Jacobo y Dios mismo. No sé por qué estés luchando, pero ten por seguro que el día que lo alcances, o te lo roban, o te mueres, o te enfermas, o no era lo que esperabas, porque todo lo que existe aquí, la polilla lo ha alcanzado. El óxido lo ha corrompido, y los ladrones o lo minan o lo hurtan. Todo lo que existe aquí, todo lo va a alcanzar este deterioro. Y tú echas ojo y todo se deteriora. Se deteriora tu casa, tu físico, tu salud, se deteriora tus bienes, el coche, tu pluma, tu cuaderno, tu computadora, ya no sirve, esto, aquello, tu teléfono se cayó, ya no prende el display, etcétera. Todo se deteriora. Pero el amor de Dios dice, permanece para siempre. La persona amada te es infiel. La persona amada no tiene que andar con otro, ¿eh? Nada más se mete ahí en internet y tú me la anda con todas. ¿Y qué sucede? Entonces se empiezan a levantar una serie de muros en nuestras vidas ante el menosprecio que, dice, más Lea era menospreciada. Y por tanto Lea que tenía una súper baja estima, una minusvalía tremenda. Era minusválida ella, pero no físicamente, en el corazón. Y cuando somos esto, tenemos que estar fingiendo lo que no somos. Y los jóvenes tienen que participar en drogas, tienen que robar, tienen que mentir, tienen que hacer cosas que no quieren hacer, pero para sentirse aceptados y amados y hacer conexión con ellos. Y no son capaces de negarse a aquello que destruye, porque no han conectado con la persona correcta llamada Jesucristo que nos acepta tal como somos y nos va cambiando porque no hay duda que hay cosas que están equivocadas. En Cristo, mi validación, la cual todos necesitamos, ¿sabes que todos necesitamos ser validados? Validados es que tú tengas una vigencia. ¿Tiene validez? ¿Tiene caducidad? ¿Tiene validez este producto? Este billete no vale, es falso. Y lo soban y lo miran y lo pintan y lo rayan. Todos los seres humanos, desde chiquitos hasta grandotes, hasta el más ancianito, necesita validez. Mi mamá tiene 90 y lo primero que hicieron, voy a cambiar el término cuando llegamos ahí, fue validarla. Fue manifestarle que ella tiene valor ahí, por cuanto ni siquiera presentó nada. No llegó con el billete en la mano, pero el trato para ella solamente manifestaba algo. Usted aquí vale. Usted aquí tiene uso de esto, de aquello. Usted cuenta para nosotros. Usted vale tanto que para esto yo, eh, como los dos tenemos problemas con,
síndrome de colon irritable, pues lo primero que vi cuando vi que estaban comiendo, le pregunté, perdóneme, ¿cocinan con chile? No, pero no es, dice la señora, la cocinera, absolutamente nada de chile. No obstante, que aquí hay adultos, había viejitos ahí, que con su salsa le ponían. Se ponen las salsas de varios tipos y cada quien se pone a su gusto, dijo. Pero de entrada, el alimento, sopa, guisado, arroz y esto, sin chile. Perfecto, le dije. Mi mamá no puede comer chile. Y yo tampoco. Por eso un día le digo, por eso un día me quedo aquí a comer. Pero usted vale aquí y por tanto, sin chile cocinamos. Necesitamos que nos reconozcan validez, reconocimiento, estima, conexión. Quizá entiendas entonces ahora mejor la palabra conexión. Y Dios nos valida. Dice Jeremías 31:3. ¿Quién nos da la valía entonces? ¿Cómo puedo llegar a una vida? ¿Cómo puedo esperar que Dios tenga una persona para mí cuando me siento un piojo? Cuando no valgo, cuando no tengo un título, cuando por circunstancias no pude alcanzar una profesión, cuando tengo que pasar por ella en micro, cuando ni estudié, cuando soy un naco, porque así nos etiquetan, naco, ¿no? Fifí, fresa, tú checa, y esto determina tu validación, tu estima. Existe el racismo tremendo en Estados Unidos. Y aquí ni se diga. No, aquí no. Pues nada más ve. O eres naco o eres indio. O india. Hay una acepción de personas, usando la terminología bíblica doctrinal, decía Pedro con respecto a Cornelio, porque Pedro lo menospreciaba al ser él un gentil, Cornelio, y es el primer gentil, o sea, el que gentil era aquel habitante de la zona que no era judío. Esos eran los gentiles, para entenderlo fácil. Y los judíos, pues era una sociedad con exclusividad. El término este de conexión, el término de incondicional, también hoy en términos modernos, significa club, premier. Tú llegas a un banco y existe una atención premier para aquellos que tienen inversiones patrimoniales con un valor de 2 millones para arriba. No tienes que formarte, te sientas, te atienden en en una oficina privadita. No tienes que estar ahí con toda la gente formada esperando un ticket. Pase a la uno, pase a la 2, pase a la 3. No, aquí estás en la banca Premier, la tarjeta Premium. Chécalo, es un club de exclusividad. Solamente cierto tipo de personas tienen acceso a esto. Tarjeta oro, sí, no la roja, no la azul, menos la de Nu. Esta es oro. American Express, oro premium. Y entonces vamos a comer y aquella persona abre su cartera y saca la tarjeta. Sí, tiene sus beneficios, no hay duda, pero también tiene sus grandes estragos en el alma de los jóvenes,
en la estructura de los valores de nosotros como padres y luchamos para poder, aunque sea de patito, que nuestro hijo cargue una premium ahí. Vencida, pero aunque sea que la tenga. Boletinada, pero que la tenga. Y entonces empezamos a vivir una vida falsa, pero con un menosprecio. Y dice Jeremías 31:3, dice así, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. En la validación de Cristo yo no necesito que alguien certifique cuánto valgo. Esto quiere decir que mi vida, mis alegrías, mis pruebas, no necesitan ser validadas ni certificadas por qué estatura tengo, qué estudios tengo, en qué llegué a la a la residencia esta, qué ropa traía, si con lagartito, caballito, si con una banderita o con un suéter sencillo. Por tanto, al ser estos los valores equivocados, andamos persiguiendo el amor. Y esta es la definición de amor, andarlo persiguiendo y a ver quién nos da una migaja de lo que le sobra. Y Dios dice, por cuanto no hay quien busque a Dios, pero andamos persiguiendo por todos lados, más Dios, más Dios vino a buscar lo que está perdido, dice ahí. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino a buscar lo que está perdido incondicionalmente, sin mérito alguno, hundido ahí en sus delitos, para salvarlo, transformarlo y hacer de él una nueva persona, ahora sí, conforme a su imagen. Dice la Biblia que en Cristo estamos completos, que no necesitamos de nadie más. Sí, nos relacionamos, porque como comenzamos a amar nuestra vida, dice ahí entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resultado ya, ¿eh? No llego ahí porque esto es algo que se va a dar en automático. Y por eso ahorita oramos por Gris y oramos por Lupita, por Adrián, por su esposa Sandy y por los creyentes de Salamán. Pero ¿qué beneficio tenemos tú y yo? Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, dicen Romanos. Cuando una persona nace de nuevo, acepta a Cristo en su corazón, el amor de Dios es puesto en él. Y así dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Y con ese amor es que empezamos a amarnos y amar a los demás. Ya no tengo que conformarme a los preceptos de este mundo, porque eso es lo que hago. Al perseguir el amor, tengo que adaptarme a lo que dicen los demás, a los criterios de los demás. Cuando con Dios soy libre, dice en Juan, y conocerás la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Si algo hace Dios es quitarnos las cadenas de los complejos, de las ataduras de la gente, de las etiquetas de los demás. Nunca damos el ancho. Nunca, nunca, nunca. Siempre te van a encontrar un pero. O por colgado, o porque no es presencial, o porque les das poco, o les diste mucho, o porque nunca estuviste, o porque estás ahí siempre. Nunca. Pero en Él estamos completos. Y a partir de ahí, dice Gálatas, entonces, ¿busco el favor de Dios o el de los hombres? Porque si todavía pretendiera yo agradar a los hombres, no conocería a Dios. Pero cuando, mira, yo lo veo así. A mí Ceci me ama y yo le gusto a Ceci. Y durante 30 años que di clases en la universidad, yo le di a muchachas de posgrado, a no a niñas de kinder, ¿verdad? Muchachas de posgrado
entre los 24 y los 30 años promedio, guapas, venezolanas, unas norteñas, pero al yo saberme aceptado y amado por Ceci, con los pelos parados, enfermo, he tenido diarreas, he tenido infecciones con vómito y diarrea al mismo tiempo, ¿y a quién acudo? A la venezolana aquella, a mi esposa, a Ceci, es con quien soy libre. Si te huelen los pies, si traes roto el calcetín, si te manchaste aquello, pues, ¿con quién somos libres? Con mi esposa, con tu esposo. Es un voto en salud y en enfermedad, pero no es una obligación. Es porque realmente nos queremos, aunque haya diferencias y aunque haya diferentes formas de pensar. Al final, ¿quién está ahí siempre? Ella. Mis padres, o sea, pelearon toda la vida, pero al final, en esos últimos 15 días de agonía de mi padre, ahí estaba mi mamá. No fue ni mi tía ni ninguna creyente, mi mamá. Y hoy, ¿quiénes estamos? Los hijos con mi mamá. Colosenses 2:10, por favor. Colosenses 2:10. ¿Cuál día de la amistad? Vida del amor de Dios, vida por alguien que todos los días de a cada momento, independientemente que diga fulano, sutano, perengano, mengano, Dios me acepta, soy libre en Él. Me hizo libre, libre de las opiniones de los demás, de aquellos que me honran si la hago y que me menosprecian si no la hago. Porque esa es la verdad. Ya no vivo dependiendo de esto. Si haces algo bueno, brillas. Ay, qué hermosa Raquel, de hermoso parecer y hermosa figura. Y la otra pobre por allá. Dice entonces Colosenses. Ay, me perdí. ¿Me lo recuerdan porque le di vuelta aquí? Es que Colosenses 2, ¿qué, perdón? Ay, pero los enmudecí. Ya, gracias. Y vosotros, gracias, Susi. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por encima de quien quieras que diga algo, lo que Cristo dice de mí, lo que Dios hace por mí. Y aquí voy a empezar a desmenuzar. Decía Juan Manuel el martes, primero me amó, me buscó, me salvó, me ofreció una nueva vida, me quitó mis vicios, me fue limpiando, hoy me guía, lo conozco cada día más. No hay duda, en mi caso, me dio una familia, me dio a mis hijos. Con aflicción, porque decía Pablo, si puedes, quédate como estás, pero si tienes la gracia de Dios, te dará la salida. En Cristo estamos completos. Y para los que tienen plan de Dios, les dará una esposa, les dará uno, dos, tres hijos, no sé. Pero para los que no, ¿qué pasa con aquel, qué sería de la viuda? ¿Qué sería de mí? Claro, la Biblia a cierta edad les dice a las viudas, cásense, porque no hay duda, la pareja engrandece, crece, alienta, pero si no conoces a Dios, no conoces el amor y vas a condicionar y nunca conectarás con nadie, porque eres incapaz, primero, de creerte merecedor de que alguien te trate bien porque siempre te trataron mal. Y entonces tendrás que hacer méritos para que la gente te acepte. Y los chavos hoy se drogan para que los acepten. Se ponen borrachos para que sobresalgan.
participan en actividades en donde ni ellos quieren, pero con tal de pertenecer, e inventamos para demostrar nuestro valor a alguien que no es capaz de verlo. Y estamos así, como, ¡ey, ey, 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 ey! Y entonces, ¿qué hacen? Se pintan, se toman selfies, se encueran, la suben, presumen, aquí en el mar, en este hotel, en este restaurante. ¿Qué buscan? ¿Likes? ¿Qué buscas? ¿Seguidores? ¿Muchos dedos? ¿Tienes necesidad de eso? Cuando estamos ahí, gracias Dios, solo tú me podías dar esto. Las conexiones con los demás son borrosas. Me gustó también este término. Son borrosas e inestables. ¿Por qué? Porque son muy condicionadas. De repente te ilusionas con alguien y de repente, ¡prac! ¿Qué pasó? Pues ya no me habló, se fue, me dejó. Está bien loco, dices. Son inconsistentes. Te dicen una cosa y hacen otra. Eres lo más importante y nunca te habla. Y va trayendo esto frustración. Va trayendo un concepto de que todas son iguales, todos son iguales, los trabajos nomás explotan, gobiernos corruptos, nos envolvemos en las opiniones del presidente Trump, cuando hay alguien que por encima de Trump es rey de reyes, señor de señores, y prometió tener cuidado de nuestras vidas y que no nos desampararía jamás. Esa es la conexión. Pero el creyente dice, no, no me he desconectado. Bueno, ya no me conecto al estudio, ya no me conecto al discipulado, pero no me he desconectado. Son conexiones borrosas, inconsistentes, conexiones fallidas. ¿Cómo me encanta este término? Se me hizo tan didáctico para poder así entender con claridad a alguien que se jacta de decir, sigo con Dios, ¿eh? Pero desconectado. ¿Cómo? Se cayó la línea, ya no te oímos, ¿es o no es? Ya se desconectó Gustavo, no se medio desconectó, se fue. Sentimientos invisibles, me gustó también eso. Es falso. El amor de Dios con amor eterno te ha amado. Es muy constante, no es inestable. No tienes que hacer nada para no perder su aceptación. No tenemos que hacer nada para buscar el alivio. No, Él se encarga de constantemente, es al revés. Él vino cual médico a aliviar a los que están enfermos, dice ahí el pasaje. Y lo buscaban para curar a la gente. Muchas multitudes se agolpaban y llevaban a sus enfermos. ¿Y sabes qué dice el pasaje en Mateo y Marcos? Que aliviaba a todos. Otra forma de no conectar es a través del silencio. Y aquí lo podemos ver, lo silencia a todos. Pues no hay conexión. ¿Por qué no hablas? No la vaya a regar. No tengo nada que decir. Es intrascendente. Es una bobada, déjalo. ¿Para qué le digo si siempre es lo mismo y no hay conexión? No hay comunión con Dios. No sé ustedes a qué hora se conecten con Él, pero yo sí me tengo que conectar a solas, como Cristo a solas, con Él.
Yo no conecto con todos ustedes, conecto a solas con Él. Porque Dios compara a Cristo con la iglesia como una relación entre la esposa y el esposo. Conecto con Ceci, no conecto con ninguna de ustedes. Es con Ceci con quien conecto. Es con Cristo con quien conecto. Conexiones claras, no borrosas. Conexiones permanentes. Es lo que hace Dios. Y nos va quitando toda la basura para poco a poco, cuál es el verdadero amor, ir conectando, como lo hemos hecho tú y yo, nuestra relación con Jesús desde el día que nos convertimos. No me digas que fue amor a primera vista cuando viste a Cristo. No fue así. Fue algo agradable, fueron palabras, fue una esperanza, pero no fue una conexión inmediata y total. Me enchufé, acepté a Cristo y esta conexión empezó a enriquecer mi disco, ¿no? Mi chip, mis gigas, y fue creciendo la información de él, de mí mismo, y hoy mi memoria está más llena de él, haciendo así como una alusión del celular, almacenamiento en el corazón de mi vida, y veo ahí la aplicación Biblia, Cristo, su amor por mi vida, mi seguridad, y también veo ahí el basurero, y también le echo un ojo y veo cómo me ha quitado valores equivocados hacia la economía, hacia el temor de las autoridades, hacia mis complejos, me va mostrando un rumbo, me va dando paciencia. Algo también sabes que hace en la conexión Dios. Un fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Y un fruto de la carne es la desesperación, de lo cual voy a hablar la próxima semana. Raquel se impacientó, Sara se impacientó, cuando Dios de antemano ya había preparado a un hijo de la promesa para Sara y Abraham. Ya le había dicho a toda esta familia que de ahí saldría todas las naciones para bendecir al mundo. Raquel perdió el tiempo viéndose a sí misma y nunca disfrutó del proyecto de Dios. Y aun cuando le dieron el último hijo, Prax se murió. ¿Sabes qué me cautiva? ¿Sabes qué me contrista así? No sé en qué estés metido y no estar disfrutando del plan de Dios, ocupado en otras cosas, desequilibrando nuestras vidas, trayendo desesperación en lugar de trayendo la paciencia que conforme les di el ejemplo de ir en un dron e ir viendo el panorama completo, Dios va trayendo a tu vida. Pero en el pozo que vemos, nada, oscuridad, muerte, el fin de las cosas. ¿Sabes qué me encantó en el ejemplo? Que cuando José se iba a imaginar que en el proyecto de Dios, aquellos que lo echaron al pozo, ellos mismos lo sacarían. Ellos mismos. El mundo trae en este ritmo de inmediatez, en este ritmo de velocidad que va pero turbo, trae el engaño de que las oportunidades se pierden y que tienes que aprovecharla y que es ahora o nunca. Y hay un tiempo que Dios tiene. Ahorcaba Raquel a Jacobo, dame un hijo, hoy es el día. Y la Biblia dice, hay un día que Dios planeó. Y tú ves en Eclesiastés que todo tiene su tiempo, de nacer, de morir, de reír, de llorar, de sembrar, de cosechar. En este gozo que trae el amor de Dios, incluye esta paciencia por lo que Él ha preparado para nosotros. Casa a tu hijo de 6 años, por ejemplo. No es el tiempo.
que aporte para la renta, pues no es el tiempo. La desesperación es tremenda. Ataca contra el amor de Dios. Ninguna cosa será bendecida, dice ahí la Biblia, a, a prisa, porque jamás será bendecido. Nada. Pero vivimos en este hoy chip de la inteligencia artificial. Fíjense que ya está a tu alcance. Antes, lo que vino a suplir la inteligencia artificial fue el famoso Google. Entonces tú y yo, pues, ¿cuál es la capital de Turquía? Pues googlealo y ya, ¿no? Nos daba con precisión la capital de Turquía. Pero si tú querías, ¿cuál es el mejor restaurante en la Ciudad de México? Googlealo. Y entonces te dice, el top de los restaurantes. Google encontró esto, etcétera. Ahora no. Ahora la inteligencia artificial, tú le preguntas, el mejor restaurante de México. Y te saca este porque tiene tantas estrellas Michelin. Porque aquí trabaja el chef Puyol. Así es esto ahora. Es así. Es rápido. Para cosas buenas y para cosas malas, como todo. ¿Cuál es el mejor estudio del amor de Dios? ¡Prac! Te lo va a sacar. Con tal de que ya no vayas a la Biblia. Bueno, espérenme tantito. Ya. Bueno, pues estoy muy enamorado de Cristo y podría, como cualquier enamorado, se nos fue la noche, los días y como si nada. Decía Jacobo de Raquel, trabajé 7 años, pero fueron como pocos días para mí. Y luego no me la dieron y que me meten otros 7 años, pero por cuanto la amaba, nunca se dice bien fácil, ¿no? Trabajar 7 años por una chava. Y luego, como no le dieron a la buena, otros 7, 14. Bueno, aquí igual, cuando disfrutamos las cosas, no nos pesa. En el amor de Dios hacemos todo como para el Señor y somos bendecidos. Aquí lo vamos a dejar, quizá por cuanto el próximo sábado va a ser 8, pues todavía vamos a estar así como que en la fiebre de y frustración o la forma correcta de ver el amor de Dios y no solamente el día, sino el amor que te tiene de entrada, sin mérito alguno, incondicional, no borroso, clarísimo, con hechos. Dicen que en su amor, si dio a su propio Hijo, ¿cómo no te dará con él todas las cosas? Su amor es no como la del diablo. No morirás y ahí los dejó. Él dice, jamás te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Ese es el que verdaderamente ama. Ese es un voto de amor, como el que un hombre y una mujer nos hacemos para el matrimonio. Pero somos hombres y mujeres caídos y fallamos en esto. Y condicionamos y luchamos y renegamos, ¿no? Y Dios nos va cambiando. Les digo a mis hijos, pues ahí se las dejo, yo al menos ya voy a cumplir 26 con Ceci. Porque hoy ya no, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Déjenme quitarles lo mudo, por si alguien quiere compartir algo. Listo, ya tienen voz y voto. Aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. No Muchas sé si quieran gracias. comentar algo. Pues todo esto me levanta cada 8 días y todos los días me dura hasta el siguiente este mensaje. Gracias, Adelfa. No lo necesito, pero me cae rico estas caricias.
Como, como no necesitamos que unas chicas ahí de una residencia nos reciban amablemente, pero fue muy padre nuestro paseo. Ay, qué bueno, ven, ay, ay, te sientes así como muy querido, obviamente, ¿no? Qué bueno, gracias a Dios, es la palabra de Dios. Y se los Así es, comparto con mucho cariño siempre. Siempre pensando en que como Dios me bendice, Dios habla a sus vidas. No hay una sola vez en donde no esté así enfocado en esto. Bendícenos, Dios, ¿no? Aquí nos tienes y que un día podamos caer a sus pies y gracias por cada vez que pudimos escuchar tu palabra y algo dejaste en nuestra vida, ¿no? Y nos lo tienen que ir repitiendo porque, pues, pum, se nos olvida. Y así entonces, es, ¿verdad? sí. Pues qué bueno. Salúdame a tu mami, que Dios la bendiga Sí, esté bien. sí, ¿Eh? sí lo hago, ¿eh? Muchas gracias. Y también le cae Gracias. muy rico ahí los saludos. Qué Gracias, bueno. Daniel, por subir los estudios. Fíjate que de mi parte hay dos personas a las que yo se los envío y después se ve que los escuchan porque me dicen, voy a poner en práctica esto, voy a hacer aquello. Me quedó muy claro esto. Entonces, bueno, gracias a Dios no es en vano. A veces no sabemos cómo Dios va alcanzando a los demás, pero en especial hay una persona que no se mete, pero que siempre los oye. Y es alentador ver el trabajo de Dios. O sea, por eso cuando oramos por las predicaciones de Juan Manuel los martes, nosotros hacemos una reunión de oración antes de, y oramos por los que van a estar presencial ahí en el estudio y por aquellos que se van a conectar esa misma noche y los que se van a conectar posteriormente, porque así es. Algunos lo hacen no en esa hora. Por ejemplo, el estudio es a las 8 de la noche, pero en Europa, ahorita son 8 horas de diferencia, pues son las 8 y 4, las 4 de espérame, 4, sí, son las 4 de la mañana. Así es que no lo escuchan todos. Aquí en este verano, unos discípulos míos estuvieron en Europa en un recorrido muy largo de 2 meses y se conectaban a las 4:30 de la mañana al discipulado. Se despertaban y se conectaban en vivo y siempre tomaban el estudio, nunca lo perdieron. Eh, y bueno, hay gente entonces que se conecta después, pero gracias a Dios por esto, gracias por estos medios que llegan a muchos lados, quizá no en hora. ¿Cómo se le llama esto? En hora actual, en el momento, inmediata, ¿no? Pero llegan diferidos. Bueno, muy bien. Adiós, Dani. Ya se tiene que ir. Córrele. Dios te bendiga. Bueno, pues a todos los bendiga Dios. Que pasen un buen puente. Que pongan en práctica esto. Dense. Hagan de cuenta que estamos en una residencia y seamos amables para con todos. Pero en primer lugar, ámate a ti mismo, no es egoísmo. Pero de la manera que Dios nos amó, tenemos que empezar a amarnos a nosotros mismos. Es muy importante. Sigo en el tema de la familia que vimos el sábado pasado, porque esto es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. No tienen que vivir por mérito de los demás. ¿Sale? Con eso concluyo. Vamos a dar gracias. Padre, muchísimas gracias por este maravilloso tiempo y por todo lo que a través de tu palabra hoy nos diste, pusiste en nuestro corazón y nos equipas para poderlo apropiar y también para poder bendecir, pues, ¿qué más sino a nuestros hijos, a nuestra gente que amamos, Dios, a las que tú nos has permitido caminar juntos, desarrollar nuestras vidas y nuestro ministerio? Te pedimos porque así como tú conectaste con nosotros, nos des la gracia, las palabras, la gentileza para conectar con aquellos que con tan buena intención tenemos de mostrarles tu amor, de mostrarles que en ti estamos completos y que lo que necesitamos todos eres tú. Guárdanos en estos días, pues en donde hay el puente largo este y que pueda ser de edificación el tiempo que pasemos con la gente que vamos a convivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sabadito.
Y aquí estamos. Gracias. Buenos días. Muchas Nos vemos, gracias. Calixto. Gusto saludarte. Adiós, Rocío. Dios te bendiga. Adiós, Adelfáin. Gracias por los saludos. Ahí anda la Ceci. Adiós, Liliana. Adiós, Adriana. Que haya salido bien tu hermana. Estuvimos orando por ella. Irma, nos vemos. Adiós, Sonia. Daniel, gracias.